Ya. Les había dicho de que, a ver, si están visualizando la presentación. Sí. Ya. Ya, les decía, ¿no? De que nosotros tenemos que graficar un plano cartesiano sobre nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, yo dibujo mi eje en X, perdón, mi eje en Y y mi eje en X, ¿ya? Este es el eje Y y este es el eje X. Listo. Ya, esta caja está siendo empujada sobre una superficie lisa, ¿sí? A ver, les voy a dibujar bien esto. Justo por aquí, por la mitad. Ahí está. Ahí está. Listo. Componente, perdón, el eje Y y el eje X. Listo. Yo les había dicho que este es el vector, lo que está dibujado aquí. Este es el módulo de mi vector. Ya, este es mi vector. Y un vector, ¿sí? Se descompone en dos partes, en X y en Y. Ya. Entonces yo les había dicho de que yo hacia acá puedo trazar una línea hacia abajo. Entonces el vector que parte desde aquí hacia acá vendría a ser el componente en X, f de X. ¿Ya? Y acá, este lado de acá, esta partecita de acá, vendría a ser el componente en Y. ¿Ya? Les había dicho que esta partecita de acá es la misma. Si yo trazo aquí también líneas entrecortadas hacia el eje Y, este valor que está aquí es igual al que está acá, ¿no? Componente en X sin componente en Y. Entonces yo les había dicho, ¿cómo yo encuentro el componente en X? ¿Qué tengo que multiplicar para encontrar este valor del componente en X? Yo tengo como datos, miren, yo tengo como datos el módulo del vector, este sería un dato. Y también tengo como dato el ángulo que forma mi vector con el eje de las X. Entonces, ¿cómo encuentro el componente en X? Si ya tengo aquí dos datos, este de aquí y el ángulo. ¿Qué tengo que multiplicar? ¿Qué tengo que multiplicar para poder encontrar el componente en X? A ver. Esto ya hemos hecho antes, sí. No es que estas clases nuevas y que no, es que, profe, usted no nos explica nada todavía de esto. Esto ya lo hicimos nosotros antes, cuando vimos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sí, ahí lo vimos. Es más, ¿no? Desde antes mismo, cuando vimos los sistemas de coordenadas, polares, agiográficas, rectangulares, el vector en función de sus vectores base. Esto ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos. ¿Qué tenemos que multiplicar para encontrar el componente en X de un vector? ¿Qué tenemos que multiplicar? Por favor, alguien que se acuerde. Tengo como datos el módulo del vector y tengo como dato el ángulo. Para encontrar el componente en X, ¿qué tengo que hacer? El módulo por el ángulo. El módulo, ya, el módulo por el ángulo. ¿Pero por qué función trigonométrica? Tengo que utilizar una función trigonométrica. El módulo que está aquí. Coseno. Exactamente, por el coseno, ¿sí? Por el coseno, que en este caso del ángulo es 20 grados. Mire, no se olviden, sí, por favor, no se olviden. Yo tengo un vector, ¿sí? Y tengo como datos el módulo del vector y tengo el ángulo y me dice que encuentre las componentes en X y en Y. Para encontrar el componente en X tengo que multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Y ahora, para encontrar el componente en Y, ¿qué tengo que multiplicar? El seno. El módulo del vector, Por que en seno. este caso el módulo del vector está representado con la letra F, por el seno del ángulo. En este caso el ángulo, ¿cuánto vale? 20 Grados, ¿no es cierto? Y listo, miren. Estas son las fórmulas que yo debería utilizar para encontrar el módulo en vector. Pero miren, yo acá coloqué la F, ¿sí? Porque esta es una incógnita para mí. Y es más, eso es lo que me está pidiendo el ejercicio que calcule. Me dice que calcule el valor de la fuerza. O sea, este valor es el que me está pidiendo que calcule. Ya voy paso por paso. Entonces, estos valores que he colocado acá los voy a representar en mi diagrama de cuerpo libre. No se olviden que para resolver un ejercicio, yo tengo que representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, todas las fuerzas. Yo tengo que representar todas las fuerzas que actúan sobre esta caja. ¿Ustedes creen que aquí está actuando el peso? Sí, ¿verdad? ¿El peso hacia dónde está dirigido? ¿En qué dirección está dirigido el peso? ¿Hacia abajo? diagonal. En forma vertical hacia abajo, miren, el centro de la masa y hacia abajo. Aquí, esto que estoy escribiendo aquí con una flecha en rojo, esa es el peso. Siempre el peso está dirigido en forma, hacia abajo en forma vertical. ¿Y el peso es igual a cuánto? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Ahora bien, aquí está el piso. Y acá arriba está la caja. ¿Sí?
existe una fuerza, ¿sí?, de contacto entre el piso y la caja que se llama normal, y la normal siempre está en forma perpendicular a la superficie en contacto, que en este caso es el piso. Por lo tanto, hacia arriba hay una fuerza que se llama normal. ¿Sí? Hacia acá arriba hay otra fuerza que se llama normal y que la represento con ¿qué letra? N. Con la N. Listo. El cuerpo se está moviendo para el lado derecho. Sí, ¿verdad? El cuerpo se está moviendo hacia el lado derecho. Y hacia el lado derecho está esta fuerza. Esta fuerza que está aquí. Pero esta fuerza que está aquí ya la descompusimos, ¿verdad? En X y en Y, ¿sí o no? Sí. Ya, el componente en X, que es este, ha sido igual a ¿cuánto? A F Ah, por el coseno de 20 grados. Ese es el componente en X. F por seno de 20 grados. Mientras que el componente en Y ha sido ¿cuánto? A F, que es el módulo vector, por el seno de 20 grados. ¿Sí o no? Ya. Ahora bien, dicen que existe una fuerza, ¿sí?, que como que hace que el cuerpo no se, como que le dice, de aquí no te vas a mover, o sea, como que es una fuerza de resistencia, que le impide al cuerpo moverse, que esa fuerza se llama fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento está en dirección, o perdón, en sentido opuesto al movimiento. Por lo tanto, ¿para dónde estará representada la fuerza de rozamiento? ¿Para el lado? A la izquierda. Hacia acá, ¿no es cierto? Hacia acá estaría la fuerza de rozamiento, en sentido opuesto al movimiento. Ahora bien, la fuerza de rozamiento es igual a ¿cuánto? ¿Qué tengo que multiplicar yo para obtener la fuerza de rozamiento? ¿Qué tengo que multiplicar para obtener la fuerza de rozamiento? La masa por la gravedad. No, hace un momento les di. Por favor, no, ustedes no han revisado la clase grabada, ni tampoco han revisado la presentación de Coeficiente de PowerPoint. rozamiento. Es coeficiente de rozamiento por normal. es por la normal. Pero dice que la superficie es lisa, ¿verdad? Entonces el coeficiente de rozamiento cinético es vale. 0. Ya, y si este valor vale 0, este valor que vale 0 por la normal, ¿a qué es igual? A 0. A 0, ¿no es cierto? Entonces la fuerza de rozamiento ha sido 0. Si la superficie es lisa y si la superficie es lisa, el coeficiente de rozamiento es 0. ¿Sí? Y entonces yo multiplicaría 0 por lo normal, me da 0. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento vale 0. No existe fuerza de rozamiento, no hay fuerza de rozamiento. Miren, yo ya he representado en este diagrama, he representado todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Lo que he hecho en este momento es lo que está acá abajo. ¿Sí? Ese es mi diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Miren, abajo está el peso, masa por gravedad. Al lado izquierdo está mi fuerza de rozamiento, pero como el coeficiente de rozamiento vale 0, esta fuerza de rozamiento de aquí vale 0. Luego, ¿qué más? Esta fuerza de aquí la descompusimos en dos. En X, que es esto, F por coseno de 20, y en Y, que es esto, F por seno de 20 grados. ¿Ya? Ahora bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. No se olviden que una fuerza se descompone en dos componentes, ¿verdad? En X y en Y. Entonces yo puedo realizar sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Acá voy a colocar que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0? ¿Qué les había dicho antes? ¿Por qué la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0? Porque sobre Y no se está ejerciendo ninguna fuerza. Sí se están ejerciendo fuerzas sobre Y. Mire, sobre el eje Y está la normal. Sobre el eje Y está F por seno de 20 grados, que es una fuerza. En el eje Y está la masa por gravedad. Pero la sumatoria de fuerzas en Y vale 0. ¿Por qué? Porque este bloque no está moviéndose en el eje Y. ¿O acaso este bloque está volando hacia arriba y hacia abajo? No. Entonces, por esa razón, como en el eje Y no se mueve, por esa razón la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? Solamente nos vamos a enfocar en el eje Y. En el eje Y, ¿qué fuerzas están? En el eje Y positivo. ¿Qué fuerzas ven ustedes? La normal. La normal. Como está en el eje Y positivo, tiene signo positivo, normal. Luego, mire, ¿qué otra fuerza está actuando en el eje Y? Esta de aquí. ¿Se acuerdan que esta era la componente en Y? Sí, entonces la fuerza que está actuando también en el eje Y es esta. Y está en el eje Y positivo o negativo. Porque no se olviden que aquí está el origen, ¿no? Positivo. Por esa razón ese F por seno de 20 grados también es positivo. Miren, normal,
más la otra fuerza que está actuando en Y, que es esta de aquí. Luego, ¿qué otra fuerza está actuando en el eje Y? Ya, en el eje positivo no hay más fuerzas, pero abajo, hacia abajo, en el eje Y negativo, ¿qué fuerza hay? Masa por gravedad. Masa por Masa por gravedad. Y como gravedad. está en el eje Y negativo, ¿qué signo debe tener esto? Menos. Negativo. Miren, menos masa por gravedad. Miren, todas estas fuerzas son las que están actuando en Y. Sumatoria de fuerzas en Y son todas estas fuerzas. ¿Y eso es igual a qué? A cero. Listo. Cero. Ahora bien, yo aquí necesito despejar la normal. Esta normal se tiene que quedar solita. Por lo tanto, estos datos de aquí son los que me están estorbando. El primer dato, ¿qué es este? F por seno de 20 grados. ¿Qué está haciendo este dato con la normal? ¿Qué signo tiene ese dato? Positivo. 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 Entonces, al pasar al otro lado, al lado derecho del igual, ¿va a pasar con qué signo? Negativo. Ya, ahora miren, este Negativo. dato de acá, ¿qué signo tiene? Negativo. Al pasar al otro lado, ¿va a pasar con qué signo? Positivo. Ya, entonces miren, me queda lo siguiente, que la normal es igual a masa por gravedad. Miren, en el lado derecho del igual ahora es positivo. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo estaba con negativo, pasó al otro lado con signo positivo. F por seno de 20 grados, aquí en el lado izquierdo del igual era positivo, pero al pasarlo al lado derecho del igual, ahora tiene signo negativo. Miren, esta va a ser la ecuación número 1. Sí, yo le puse nombre a esta ecuación. Esta es la ecuación número 1. No dirán que este 1 también forma parte de esto. No, yo nomás le puse un nombre, ecuación número 1. Ya tengo la sumatoria de fuerzas en Y y despejé la normal. Ahora voy con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? Ya, aquí en el eje X está actuando una fuerza, ¿verdad? Este cuerpo se está moviendo porque está actuando una fuerza sobre este cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? Sobre este bloque está actuando esta fuerza, ¿sí o no? Sí, Ya. Sí. Como se le aplicó una fuerza, eso significa que este bloque se va a mover con una aceleración. Entonces yo digo lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. ¿Por qué? Dice, ¿por qué existe aceleración? Porque sobre este cuerpo se aplicó una fuerza. Siempre que se le aplique una fuerza a un cuerpo, va a existir la aceleración. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Cuando yo le aplique una fuerza a un cuerpo, va a existir aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué fuerzas está actuando en el eje X? Primero analicemos los que son en el eje X positivo. En el eje X positivo, ¿qué fuerza está actuando? Es este, mire. F por coseno de 20. Este era el componente en X de la fuerza, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué signo tiene esto? ¿Qué signo Sí. debe tener esto si está en el eje X positivo? Positivo, ¿verdad? Mira, acá. Es F por positivo. coseno de 20 grados positivo. Ahora, en el lado izquierdo, ¿qué fuerza está representada aquí? La fuerza de rozamiento. Y como está en el lado izquierdo, no se olviden que aquí está el origen, en el lado izquierdo. Como esta fuerza está en el lado izquierdo, ¿qué signo debería tener esta fuerza? Menos. Negativo. Menos. Miren, aquí está menos fuerza de rozamiento. ¿Existe otra fuerza actuante aquí en el eje X? ¿Existe alguna otra fuerza? ¿Sí o no? No. Ya no hay más fuerzas, ya no hay más fuerzas. Por lo tanto, ya he sumado todas las fuerzas que están en el eje X, que han sido estas dos. ¿Esto es igual a qué? A masa por la aceleración. Ahora bien, copio otra vez esto. Esta parte de aquí solamente la vuelvo a copiar acá. F por coseno de 20 grados. Pero yo sé que la fuerza de rozamiento, ustedes me dijeron, ¿verdad? Fuerza de rozamiento es igual a qué? A coeficiente por la normal. Coloco el signo negativo y ahora yo solamente reemplazo el valor de fuerza de rozamiento, es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. Coeficiente de rozamiento por la normal. Pero el coeficiente de rozamiento, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? Según dice este ejercicio, si la superficie dice el coeficiente de rozamiento vale ¿cuánto? 0, ¿no es cierto? Cero. Vale 0. Y este valor que vale 0 por la normal, todo multiplicado por 0, ¿a qué tiene que ser igual? 0. 0, ¿cierto? Mire, si aquí el valor del coeficiente, perdón, si aquí el valor del coeficiente de rozamiento no hubiese sido 0, lo que hubiese tenido que hacer es, este valor, todo esto que está aquí, reemplazarlo acá, que es la normal, para que se puedan multiplicar, ¿sí? Todo lo que está aquí tenía que pasarle a este lado para que se multiplique, si este valor de aquí no hubiese sido 0. Pero como el valor del coeficiente, este valor de aquí es 0, yo inmediatamente digo 0 multiplicado para cualquier cosa es 0. Todo esto de aquí se borra. Y solamente me queda esto, que la fuerza por el coseno de 20 grados es igual a masa por la aceleración. ¿Qué me está pidiendo que calcule en este ejercicio? La fuerza. La fuerza. Entonces, miren, yo ya tengo esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá. Como me está pidiendo que calcule la fuerza, ¿qué necesito yo hacer? Despejar la fuerza. La F tiene que quedar solita.
Por lo tanto, este dato de aquí es el que me está estorbando. ¿Qué está haciendo el coseno de 20 grados con la fuerza? ¿Ah? Multiplicando. Entonces, este dato va a pasar al otro lado, ¿a qué? Multiplicando. ¿Cómo que si está multiplicando al otro lado va a pasar a multiplicar? A dividir. Fuerza es igual a la masa por la aceleración y este dato que estaba aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ahora bien, aquí puse una flechita. Voy a reemplazar solamente los valores. Yo digo que la fuerza es igual a ¿qué? A la masa. El ejercicio me dio como dato la masa del cuerpo. Sí. 30 kilogramos, ¿no es cierto? Ya, entonces acá en lugar de colocar la M de masa, coloco 30 kilogramos. Multiplicado por la aceleración. El ejercicio me dio como dato la aceleración. Me dio como dato la aceleración en el ejercicio. Sí, profe, 1,4 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá digo, por la masa por 1,4 metros sobre segundos al cuadrado, todo eso dividido para coseno de 20 grados. Utilizo la calculadora. ¿Sí ven la calculadora? Sí. Sí. 30 por 1,4 es igual, y esto dividido para el coseno de 20 grados. Esto es igual a 44, bueno, le he redondeado, no estoy trabajando con un decimal. 69 dice. Como este 9 es un número superior, ¿no es cierto? Superior al 5, le redondeo al 6, al 7. 44,7. Cuando yo multiplique estas unidades, kilogramos, por metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué unidad me tienen que dar? Newtons. Exactamente, newtons. Miren. Por lo tanto, la fuerza que aplica, se aplicó a este cuerpo para que se pueda mover ha sido de 44,7 newtons. Mucho cuidado, Daniela, Listo, verás. bien. Ya está resuelto el ejercicio, ya está resuelto el problema. Ahora, el ejercicio de su tarea, ¿qué dice? Un cuerpo de 40 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal lisa. Si me dice que la superficie horizontal es lisa, significa que el coeficiente vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento si me dice que la superficie o el piso es liso? ¿Cuánto tiene que valer el coeficiente de rozamiento? ¿Cuánto tiene que valer? Si la superficie... Algo pasó con el internet del profe. ¿Me escuchan? Sí, Ahí sí, dicen, ahí sí. Disculpen, se me fue el internet. Ya, bueno, les decía, ¿no? Este ejercicio es parecido al que acabamos de resolver, ¿no? El ejercicio dice, un cuerpo de 40 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal lisa. Si me dice que la superficie o el piso es liso, eso significa que el coeficiente de rozamiento vale ¿cuánto? 0. 0. Ya tengo un dato. También tengo otro dato, que es la masa. Sí, es parecido al ejercicio que acabamos de resolver. ¿Ya? Dice, pero miren lo que me dan ahora. Ahora ya no me están dando la aceleración, sino me dice que a este cuerpo se le aplicó una fuerza de 40 newtons. Me dice que calcule y determine la aceleración. Miren, es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo de este ejercicio. Miren, en este ejercicio, en cambio, me daba la aceleración y me pedían que calcule la fuerza. Sí, en el ejercicio que acabamos de resolver, me dio como dato la aceleración y me pide que calcule la fuerza. En el ejercicio de la tarea, en cambio, me da la fuerza y me pide que calcule la aceleración. Sí, acá lo único que cambia también como en los datos es el ángulo. En el ejercicio de arriba el ángulo era de 20 grados, ahora el ángulo es de 30 grados. Sí, van a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Creen ustedes que les va a quedar la misma, les va a quedar esto? ¿Creen que les va a quedar exactamente lo mismo que está aquí? Nada más que en lugar del ángulo de 20 les va a quedar el ángulo de 30. ¿Creen que les va a quedar exactamente lo mismo? Ya, ¿y aquí qué tendrán que despejar? ¿La fuerza? ¿Qué les está pidiendo el ejercicio que calcule? La aceleración. Entonces lo único que tienen que despejar en esta fórmula va a ser la aceleración. Van a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que están cambiados son los datos. Y acá en lugar de despejar la fuerza, van a despejar la aceleración. Exactamente lo mismo. Acá en adaptaciones curriculares, ¿sí? Aquí en el paralelo A hay 2 personas que tienen adaptaciones curriculares. El ejercicio que tienen que resolver esas 2 personas es mucho más fácil, porque aquí dice un auto de 3.200 kilogramos es alado. Miren, se está aplicando una fuerza para que se pueda mover ese auto de 3.200 kilogramos. Es alado en una línea recta con una aceleración de 32 metros sobre segundos al cuadrado. Suponiendo que la carretera es lisa, coeficiente de rozamiento igual 0.
Calcular la fuerza con la cual es al lado del auto. Solo tienen que aplicar la fórmula que está aquí. El segundo ejercicio que tienen que resolver, solamente aquellas dos personas, el señor Christopher Almeida y el señor Pilatuño. El piso de una carretera es rugoso, dice, o sea que tiene coeficiente de rozamiento. Y su coeficiente de rozamiento estático, miren, estático. Cuando me dice que el coeficiente de rozamiento estático, ¿qué me está diciendo? ¿Que el cuerpo se mueve o no se mueve? No se mueve. No se mueve, ¿verdad? Dice que el coeficiente de rozamiento estático es 0,6. La fuerza normal que ejerce un cuerpo sobre el piso rugoso es de 80 newtons. Calcular la fuerza de rozamiento estática que ejerce el piso sobre el cuerpo. Y ahí está la fórmula. Solamente tienen que aplicar fórmulas. Acá abajo les dejo 2 links de respaldo. Los pueden revisar, ¿sí? Para que les quede un poco más claro el tema. Creo que aquí en estos 2 links solamente están hechos de ejercicios. No está explicado nada de teoría, ¿no? Sí, creo que solamente son de ejercicios. Por favor, la tarea me tienen que enviar hasta el día domingo, no hasta la medianoche tienen para enviarme la tarea. Ya, eso es lo único que tienen que hacer en su tarea esta semana. Un ejercicio parecido al que acabamos de resolver en este momento. ¿Sí? ¿Hasta allá alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? No, Liz. Ya, miren, les vuelvo a repetir. O sea, yo les pregunto cosas de teoría. Les pregunto y ustedes no me saben responder. Algunas personas creo que sí, pero tienen miedo de contestar, no sé por qué. Porque cuando me contestan bien. Ustedes tienen que revisar nuevamente la clase grabada. Sí, solamente la clase que vimos teoría. Vuelvan a revisar, solamente teoría. Vuelvan a revisar la presentación de PowerPoint donde está solamente la teoría. Ustedes tienen que saber las fórmulas. Si no las saben, ustedes ya tienen que tener anotadas las fórmulas en un cuaderno. Sí, todo tienen que tenerlo a la mano. ¿Sí? Entonces los conceptos son importantes porque si ustedes no saben los conceptos no van a poder resolver los ejercicios. Yo les mencioné esto al inicio de la clase. ¿Sí? Los conceptos tienen que estar súper claros. Si yo digo que la superficie es lisa, ustedes inmediatamente dicen, superficie lisa, coeficiente de rozamiento 0. ¿Sí? ¿Qué más? Las fuerzas que vimos en la clase teórica, peso, normal y fuerza de rozamiento, todo eso lo tienen que tener claro. ¿Sí? Todos los conceptos los tienen que tener súper claros. Las fórmulas las tienen que tener súper claras. Estamos viendo ejercicios demasiado fáciles. ¿Sí? Y la siguiente semana vamos a seguir viendo el mismo tema, pero con ejercicios un poquito más complejos, más difíciles. ¿Ya? Entonces, por favor, como tarea para la siguiente semana, la teoría, ¿no? Yo la siguiente semana, si es que me da el tiempo, les voy a tomar lección, pero solamente solo de teoría. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, a ver, les va a tomar lista, ¿ya? A ver, señor, perdón, estoy confundiendo con Acosta del paralelo de... Señor Acosta Kevin. Acosta Kevin. Aguirre Daniel. Aguirre Daniel. Aguirre Brigitte. Aguirre Brigitte. Almeida Christopher. Almeida Christopher. Dicen que está equivocado. Porque estamos, aquí en esta reunión está paralelo A y paralelo B. Ahorita estoy tomando lista solo al paralelo A y luego voy por el paralelo B. ¿Sí? Ayala Michael Douglas. Ayala Michael Douglas. Bailón María Cristina. Presente, Licen. Ya. Barahona Nelson. Presente, Barahona. Ya. Benalcázar María José. Benalcázar María José. Bravo Dayana. Bravo Dayana. Chicais Alexandra.